Hola, gracias por acompañarnos. Estamos en la barriada habanera del Vedado, en uno de los sitios más céntricos de la capital del país. Vamos rumbo al centro Fidel Castro. Allí vamos a compartir con usted algunos detalles de uno de los documentos más importantes en la historia de la Revolución cubana. Fidel tenía el método de la denuncia pública en unos casos. Es tan meticuloso que obviamente habla primero de la educación, que era lo primero que había que hacer. Llenaba el salón, solo quien fue tan herido, la patria humillada ha visto. 70 años del alegato La historia me absolverá. Como le prometí, ya estamos en el centro Fidel Castro en La Habana, en la barriada del Vedado, en la capital cubana, y me da muchísimo placer poder conversar con un historiador de esta institución, una persona que conoce profundamente la obra del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro. Agradecemos muchísimo que nos reciba en su oficina el historiador Abel Aguilera. Abel Aguilera es máster en Ciencias Históricas y además es presidente de una sección especializada de la Unión de Historiadores de Cuba. ¿Qué tal, Abel? Un gusto que me inviten aquí en este programa. Quería mencionar, tú hablabas de que en ese periodo, o sea, después del alegato La historia me absolverá, que luego empieza a circular por todo el país clandestinamente. Yo creo que ese alegato además sirvió para convencer a mucha gente que pudo haber tenido dudas o desconocimiento de quién era Fidel Castro y qué era lo que podía pasar en una Cuba pos la dictadura de Batista. Mira, La historia me absolverá, sin duda alguna, puso una alternativa en ese escenario político. Cuando yo te estoy diciendo, usted tiene este problema y nosotros, en el caso de Triunfal, lo vamos a resolver de esta manera, es decir, indudablemente, La historia me absolverá da una alternativa política a la dictadura que se está viviendo en Cuba. Fíjense si fue impactante La historia me absolverá y circuló de forma clandestina. Hubo personas que leyeron La historia me absolverá y testimonios ahí que conocieron a Fidel a través de La historia me absolverá. ¿Sí? Y entonces decían, bueno, pero es precisamente de lo que yo me estoy quejando. Estos son los problemas que yo estoy teniendo. Yo tengo problemas, por ejemplo, con la vivienda, o yo estoy teniendo problemas con la tierra. Y este hombre está diciendo los problemas que yo tengo, pero además, mira, está diciendo cómo lo va a hacer. Entonces yo empiezo a apoyar ese proyecto. Es una esperanza, ¿no? Que va creciendo. Claro, da una alternativa, da una esperanza, y eso explica en gran parte el éxito del Movimiento 26 de Julio. El Movimiento 26 de Julio se conforma la Dirección Nacional en junio del año 55, el 12 de junio, e inmediatamente empieza a tener un crecimiento exponencial el Movimiento 26 de Julio. Mientras va recorriendo por todo el país. Claro, clandestinamente, porque además una de las misiones de la Dirección Nacional, cuando se conforma ese 12 de junio, hay delegados de diferentes provincias, de Camagüey, de Oriente, de Pinar del Río, es que lleven el alegato a sus provincias y que en mimeógrafos, en imprentas clandestinas o en momentos clandestinos pudieran imprimir el alegato y que se siguiera distribuyendo. Se llegaron a hacer 10.000 copias en una tirada. De las primeras que se hicieron, se llegaron a hacer 10.000 copias. Hay una carta de Camilo en el año 55, enero del 55, no conocía a Fidel, Camilo, donde Camilo dice que el hombre a seguir es Fidel, que él se leyó La historia me absolverá y él se da cuenta de que el hombre del futuro de Cuba es Fidel Castro. Entonces ahí tenemos una muestra de cómo una persona humilde como Camilo, con un ideal revolucionario muy típico a los cubanos jóvenes de la época, se identifica con ese hombre. Y esa es la importancia que tiene La historia me absolverá para sus contemporáneos en ese momento y para nuestros días. Primero porque hace una radiografía de la época del momento. Y lo otro es que engrandece también el proceso revolucionario cuando, después que triunfa, cumple todo lo que está diciendo ahí. Es decir, que no fue un proceso político demagógico y se convierte en un programa político que da cumplimiento. Pero la revolución, después que cumple el programa en Moncada, no se paraliza ahí, da otro salto y comienza, es decir, continúa su proceso de radicalización aún más. Porque además, si mencionamos uno de ellos, por ejemplo, el problema de la tierra, Fidel lo dice así, el problema de la tierra, pero Fidel lo explica. No quiero terminar este encuentro sin escuchar al menos un fragmento de las palabras de la periodista Marta Rojas, periodista y escritora cubana. Muy jovencita, Marta Rojas asistió al juicio del Moncada como periodista. La historia me absolverá
es un documento que tiene una vigencia y la tendrá para siempre, para Cuba y para América Latina, para todas partes. Incluso en la historia me absolverá, él habla de que en Cuba todos los perseguidos y que tendrán siempre, con sus palabras, ¿no? Que tendrán siempre un lugar aquí. Reitera lo de Martí y habla del proyecto político y económico de la revolución. Es tan meticuloso que obviamente habla primero de la educación, que era lo primero que había que hacer, que fue lo que hizo la revolución, la campaña de alfabetización, que los niños no podían morir de parásitos, todo el proceso médico, el proceso de estudio de la medicina, que hasta hoy vemos los resultados. En pocas palabras, Abel, ¿cómo resumes el alegato de autodefensa La historia me absolverá? Sí, estamos hablando de un documento profundo, un documento importante que impactó en sus contemporáneos y después se convirtió en programa político de esa revolución. Pues Abel, yo te quiero agradecer mucho que nos hayas recibido aquí en tu oficina en el Centro Fidel Castro. De verdad, agradecemos ese café tan delicioso y sobre todo que nos hayas adentrado en ese universo de nuestra historia que siempre es necesario seguir revitalizando. No, el placer fue mío compartir con todos ustedes y bueno, y hablar sobre Fidel. Abel Aguilera es máster en Ciencias Históricas, es además presidente de una sección especializada de la Unión de Historiadores de Cuba, labora en el Centro Fidel Castro en La Habana. 70 años del alegato La historia me absolverá.